Días. En este proceso de la entrevista psicológica estamos viendo las diferentes fases que el psicólogo tiene que realizar durante una entrevista psicológica. El tema específico que nosotros manejamos en este video es lo relacionado a la entrevista con los niños. La entrevista con los niños es una entrevista que, aunque tiene las mismas secuencias, debe ser manejada de una manera más adecuada para que logremos identificar cuál es la situación que el niño plantea. Por eso, dentro de esto es importante tener claro que necesitamos conocer muy bien este proceso. Una de las recomendaciones es, primero, cualquier psicólogo está en capacidad de hacer una entrevista psicológica a un niño, porque esa es parte de su rol. Pero en casos específicos es mejor dejar que esto lo haga un especialista en trabajo con los niños. Los niños tienen muchas características que hacen que ese trabajo sea, primero, muy delicado, y no solamente delicado en la parte emocional, porque si se hace una entrevista mal hecha al niño, en vez de ayudarlo, lo vamos a perjudicar. Pero dentro de eso también hay un componente legal, y el psicólogo tiene que ser muy conocedor de la norma para que no vaya a caer en una situación legal que más adelante le pueda traer problemas. Es importante que ustedes conozcan esta información, porque realmente, si nosotros nos damos cuenta, la entrevista psicológica parece una cuestión rutinaria, pero en el caso especial de los niños requiere unos planteamientos y una forma más adecuada de llegarle al niño. También es importante aclarar que dentro de la entrevista psicológica nosotros, ya sea por remisión, ya sea porque algún familiar o alguien nos trae a ese niño, nosotros debemos tener claro algunas cosas. Primero es que el niño debe de estar acompañado por un padre o acudiente. Hay que hacer claridad en estos puntos. ¿Por qué? Porque las entrevistas con los niños deben ser vigiladas, o sea, deben de ser controladas. Deben de saber ustedes que estas entrevistas deben de ser grabadas si son de tipo legal y dependiendo del tipo de trauma que el pacientico nos vaya a presentar. También es importante aclarar que las entrevistas en los niños, jóvenes y adolescentes tienen diferentes pautas y diferentes escenarios. Cuando nosotros estamos trabajando con jóvenes, debemos de hacer firmar a sus padres acudientes el consentimiento informado. Pero si el joven ya tiene un conocimiento, ya tiene una claridad, o sea, un joven de 12, 14, 15 años, ya nosotros podemos pedirle que también nos coloque por escrito su consentimiento informado. Y esto es muy importante dentro del punto de vista legal. ¿Por qué? Porque nos va a cuidar a nosotros de diferentes situaciones legales que nos puedan presentar. Si nosotros manejamos niños más pequeños, donde estos niños aún no tienen pues ese conocimiento exacto, entonces debemos de tener todas las medidas legales que nos permitan no de pronto caer en una situación que nos lleve a problemas más adelante. También es importante aclarar que este trabajo es mejor que lo hagan especialistas en el área, o sea, personas que trabajen con infancia y primera adolescencia. Esto es importante. La evaluación de esta segunda fase son los que nos van a permitir a nosotros recoger más información de pronto de la que el joven nos dé a nosotros. Esos instrumentos van a permitir que con un
sinnúmero de elementos se pueda llegar a determinar más claramente su patología o su situación personal del momento. Es importante que cada profesional en psicología tenga muy definidos cuáles son los instrumentos que va a utilizar para cada etapa, porque no se le puede aplicar el mismo instrumento a un niño que viene por lo menos con problemas de conocimiento, con problemas de aprendizaje, a un joven que viene con problemas de agresiones físicas por parte de la familia o por acoso sexual o por cualquier patología. El psicólogo debe ser muy coherente y a medida que va desarrollando el diálogo en la entrevista con el joven, debe ir mirando específicamente con qué instrumento va a poderlo ayudar. Por eso es muy importante que el psicólogo conozca no solamente uno, sino que conozca muchos instrumentos de los tantos que hay disponibles, que sean certificados. Especialmente hay que tener en cuenta eso, que estén avalados, que sean instrumentos ya certificados, que le puedan dar la certeza al psicólogo de que no está cometiendo una equivocación. El trabajo del psicólogo no se remite solamente a entrevistarse con alguien y tomar decisiones a la loca, no. El psicólogo tiene que ser un profesional en su área y ese profesionalismo se demuestra desde el punto de vista científico. Recordemos que en este caso que nosotros estamos manejando es un tipo de abuso sexual en menores. Entonces, partiendo de esa hipótesis, tenemos nosotros que buscar un método que de verdad, un instrumento que de verdad nos refleje ese tipo de situaciones. Podemos nosotros contar con un sinnúmero de instrumentos, pero debemos conocerlos, debemos saber en qué momento y cómo aplicarlos en estos jóvenes. Porque como les dije, la entrevista psicológica con niños difiere mucho de la entrevista con cualquier otro paciente que nos llegue a nuestro consultorio. Vale. Bueno, para la evaluación, pues nosotros, después de que él haga ese trabajo, nosotros empezamos a evaluar cada una de las partes del árbol. A grandes rasgos es la descripción general. Ahí tenemos en cuenta las hojas del árbol, las raíces, el tallo, el tronco. Cada una de esas partes nos va a explicar posibles anomalías que nosotros encontramos dentro de ese proceso del niño. Vuelvo y les reitero que estos test deben de ser solamente una base. No es que el test de por sí ya nos definió la patología. Es una base que nos sirve para nosotros poder avanzar en nuestro proceso. Hay muchos test y hay la explicación clara para hacerlos. Hay un test que es muy importante que a mí en lo personal me parece que es muy aplicable a los niños cuando nosotros tenemos dudas. Recuerden que hay el test de la figura humana, el test del árbol, el test de la casita y cada uno de esos nos dan una información. Pero este test que yo propongo también reúne 3 elementos. Es el test del HTP, que es una técnica proyectiva donde se dibuja una casa, un árbol y una persona. Aunque parece algo sencillo y elemental para un niño, realmente nos puede brindar a nosotros como psicólogos una información muy amplia sobre qué está pasando en la vida de ese niño. Recuerden que son 3 cosas muy sencillas: una casa, un árbol y una persona. Cada uno de esos elementos evaluados dentro de un contexto científico nos va a dar información clara y detallada.
Estos son dos de los test que podemos hacer a un paciente que nosotros veamos que de pronto ha sido agredido sexualmente. Lógico que existen otros, pero en este caso particular yo me inclinaría por esos, por nuestro grupo se inclinaría por esos, por las condiciones y las formas sencillas de llegarle al niño sin agredirlo.